Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Quanews. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que cambió la historia de nuestro país. Ese fue el feriado bancario. El 8 de marzo de 1999, el país, que sufría una grave crisis financiera, tomó la decisión de cambiar su moneda nacional al dólar estadounidense, y así fue el primer país sudamericano, y esto quedará en la historia del Ecuador. A continuación tenemos en primera plana a Gali Velázquez, quien el día de hoy está con nosotros, una persona especializada en la Comisión Anticorrupción, quien nos va a hablar más a fondo sobre este tema. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. La medida fue tomada al apuro, sin un estudio pormenorizado sobre las terribles consecuencias posteriores en las escuálidas economías de los ecuatorianos. En mi opinión, no valió la pena el feriado bancario, ni la consecuente reprogramación de depósitos, porque deterioraron aún más la imagen del sistema financiero nacional. Vemos como cientos de ecuatorianos se mostraron afectados por esta crisis económica, en donde los políticos nunca tomaron acciones sobre la situación. Agradecemos de antemano la participación de Gali Velázquez por aceptar nuestra invitación. Me acaban de informar que Paula nos tiene una entrevista personal con una de las personas que se mostraron afectadas por este tema. Paula, vamos contigo, cuéntanos. Buenos días, hoy día estamos con Petrona Batallas, uno de los afectados por el feriado bancario, quien nos va a responder las siguientes preguntas. ¿En qué gobierno, qué año y por qué se originó el feriado bancario? El feriado bancario se originó por lo congelaron las cuentas en los bancos. ¿En qué año y qué gobierno? En 1999, en la presidencia de Yamil Maguad. ¿De qué manera le afectó el feriado bancario? El feriado bancario nos afectó porque no nos devolvieron nuestros haberes que teníamos en el banco. ¿Cuál fue la clase social más afectada con la dolarización y cuál fue la medida optada por los afectados? Porque todos los afectados, muchos salieron al extranjero, a España, a los Estados Unidos, a diferentes partes, porque no tenían ya aquí trabajo y sus haberes no se los devolvió el Filambanco. Fue el que nos afectó, el Filambanco, el Banco del Progreso y otros bancos. ¿Cuánto costaba un dólar al ser cambiado a sucres? Al comienzo llegó a costar $1 5.300 sucres. Después, con la devalorización, empezaron a devaluar la moneda y llegó a costar $1 25.000 sucres. ¿De qué manera fueron afectados los trabajadores y jubilados por la dolarización? Los jubilados y trabajadores fuimos afectados porque no nos devolvieron nuestros haberes y muchos murieron, muchos se ahorcaron y muchos salieron. ¿Y el gobierno nunca se hizo responsable? El gobierno nunca nos devolvió ningún haber, porque dijeron que los señores Isaías del Filambanco se habían ido con todo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la entrevista. A la orden. Esta fue la realidad de muchos y agradecemos a la señora Petrona Batallas por ayudarnos a conocer más sobre este tema. Vamos a echar un vistazo al pasado y conoceremos los sucesos que ocurrieron en ese tiempo. Ante ustedes de Quanews hace 23 años. Amigos y amigas televidentes, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. El día de hoy tenemos nuevas noticias, así que no se muevan, ya regresamos. Tenemos nuevas noticias con respecto al candidato a la presidencia, y es que hay dos caras de la moneda. Por una parte, tenemos a Álvaro Noboa, quien todavía no acepta su derrota. Por otra parte, tenemos a Yamil Maguad, quien en estos momentos se está condecorando como el nuevo presidente de la República del Ecuador. Yamil Maguad ha declarado que jamás va a incautar y confiscar las cuentas de nadie. El gobierno jamás
va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. No obstante, este no está cumpliendo con lo dicho. Se estima que los bancos van a cerrar. Ahora los dejo con mi compañera Jennifer Narváez, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Jennifer, estamos al aire. Cuéntanos, ¿cómo se encuentra la situación allí? Muchas gracias, Steven, por mantenernos en contacto. Actualmente nos encontramos en el centro de la ciudad de Quito, al frente del Banco del Progreso, en donde la situación no parece ser esperanzadora para muchos de los ecuatorianos que se encuentran aquí. Nos encontramos con el señor Marcelo Narváez, empleado privado. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que usted presencia hoy por hoy que se está viviendo en el país? ¿Qué opina al respecto? Bueno, muy buenas tardes. Sí, con este problema que tenemos del Banco del Progreso, en la actualidad prácticamente toda la ciudadanía involucrada con sus diferentes cuentas, o sea, prácticamente el Banco del Progreso, al momento que está en cierre y quiebra del banco, todas las personas estamos involucradas y vamos a perder nuestros ahorros que tenemos, nuestras pólizas. Lamentablemente habrá bastante gente que pierda su vida por confiar en el banco y en este momento en el feriado bancario que necesita. Prácticamente todos perdemos, todos no podemos recuperar ese dinero, y si vamos a recuperar ese dinero lo haremos no sé cuándo, Dios sabrá lo único. Lamentablemente nosotros vamos a seguir luchando por nuestros intereses, por nuestros derechos, por nuestro dinero que tenemos y confiamos en el Banco del Progreso. ¿Usted sabe las acciones pertinentes que tomará su empresa al respecto de esto? Bueno, lamentablemente el Banco del Progreso en esta crisis que se encuentra, mi empresa lo primero que va a hacer es va a demandar al banco por esta situación. Y no solo mi empresa, sino habrá no solo personas naturales, también habemos personas jurídicas en las cuales estamos involucradas, y como digo, lamentablemente vamos a hacer la respectiva demanda ante la Superintendencia de Bancos para que haga algo al respecto y podamos nosotros también tener un respaldo. Volvemos contigo, Steven, a estudios. Las protestas siguen sin parar. A estas alturas, más de 3 millones de ecuatorianos han abandonado el país. Esta ha sido la mayor ola migratoria de toda nuestra historia en el país. La situación no mejora. Para esto, Antonella Cueva se encuentra en el aeropuerto, viviendo de cerca la realidad de muchos ecuatorianos, los cuales viajan a otros países por un mejor futuro para ellos y sus familias. Antonella, vamos contigo. Cuéntanos, ¿cómo se encuentra la situación? En este momento nos encontramos a las afueras del aeropuerto Mariscal Sucre para entrevistar a personas que se están yendo del país. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ustedes a dónde viajan? A España. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? Bueno, pues la situación económica que está atravesando en este momento el país. Listo. ¿Dejan familia aquí en el Ecuador? Lamentablemente sí. ¿Y ustedes piensan retornar al Ecuador en algún momento? Bueno, el futuro es incierto, ¿no? Veamos después de un tiempo que pasa si el país se establece económicamente o no se sabe, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún mensaje que quieran dejar a nuestros televidentes? Bueno, pues sí, que pensemos en elegir bien a nuestras autoridades, porque esta crisis nace de una decisión gubernamental para salvar a un grupo privado, y eso no está bien, porque el que paga es el pueblo. Muchas gracias por permitirle haberles hecho esta entrevista y buena suerte en su vida. Ok, está bien. Y como podemos ver, esta es la realidad de muchas familias aquí en el Ecuador. Muchas personas han decidido migrar porque no encuentran oportunidades de trabajo en este país, el país que los vio nacer. Volvemos a cabinas contigo, Steven.
Gustavo Noboa mantiene las medidas económicas de Maguad. Este ha logrado la renegociación de la deuda externa. Por otro lado, ha aumentado las tarifas del transporte público. Incluso se habla de un aumento del IVA, que está en veremos. Dayana se encuentra en este momento al sur de Guayaquil, donde padres de familia se encuentran en total preocupación por el futuro tan incierto al cual se exponen. Dayana Osorio tiene las noticias. Las dejamos con ella. Sobre lo que se está manifestando hoy en el país, el feriado bancario y una posible dolarización. Estamos muy preocupados porque la estabilidad del país se podría poner un poco más crítica, porque la dolarización no sabemos si va a funcionar, no va a funcionar, el dinero se va a tal vez causar un caos en el país. Las fuerzas militares han dado paso a los indígenas para que estos tomen el Congreso Nacional y el Palacio del Gobierno. Esta ha sido una acción en la que todos entendemos que ya no hay vuelta atrás. En otras noticias, Yamil Maguad se une a la lista de presidentes derrocados en el Ecuador. Y con esto finalizamos el noticiero. Que tengan un buen día. Gracias. La ciudad de Quito En medio de la pandemia. De su poder... Todavía no se te... Espérate que...